Nire lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira, eskerrak Eusko Jaurlaritzari eta Arévalo jaunari gonbidapenagatik. Eskerrak ere presentadorari, gracias a la presentadora. Se ha olvidado mi premio más importante, que fui el primer consejero de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Entonces, por eso es especialmente agradable para mí hablar en este foro, hablar en un foro organizado por el Gobierno vasco, porque la educación para mí siempre ha sido crear personas que te superen y no gente que te siga. Y eso es lo que ha hecho precisamente el Gobierno vasco a lo largo de los años. Yo, como miembro del primer Gobierno vasco, mi mayor logro es contemplar los logros del Gobierno actual y de los gobiernos anteriores que nos han superado y han transformado el país de una forma que solo los que confiábamos en nuestras fuerzas y en el autogobierno podíamos creer. El título es Ciencia, Futuro, Cultura, porque para mí lo que la palabra ciencia, tecnología también, pero no hay tecnología disruptiva sin ciencia básica que haya ido por delante. Ciencia, lo primero que trae a mi cabeza la palabra ciencia es futuro. Y lo demás cultura, una cultura humanista. Por eso cuando vi en el programa que me pasó Arévalo que se ligaba a la formación profesional, que muchos erróneamente identifican solamente con conocimiento especializado, que se añadía valores y humanismo, dije, este es mi congreso. Y además, como han tenido la gentileza el Lehendakari y los ponentes de darme 15 minutos más, los voy a usar. Porque ligar el humanismo y los valores a la formación profesional a mí me parece un gran acierto. Es el éxito de la formación profesional vasca haber ligado la FP a la dignidad de las personas y a crear en esas personas que hacen un sentimiento de pertenencia y de calidad y de no subordinación a otras ramas del conocimiento. Por eso yo les felicito, porque sería un error privar a nuestros jóvenes de esa fuente de belleza que nos da y de energía y de inspiración que nos da el conocer los clásicos en la medida que podamos, tanto en literatura como en música, como en bellas artes, etc. ¿Cómo vamos a privarles de algo que les va a acompañar y sí obtenido a lo largo de toda la vida? Eso sería un error. Y la escuela también tiene que contribuir a crear una personalidad armónica, no solo a formar especialistas, ¿no? Y eso es lo que implica y exige desarrollar pensamiento crítico, capacidad de discernir. Y esto es lo que el juicio independiente debe apoyar siempre a la capacitación concreta técnica. Y ahora ya entro más, bueno, esto está mejor, aquí tengo, perdón. Esto lo dice muy bien esta frase de Ordine, ¿no? ¿Qué mundo nos viene? El mundo que nos viene, ya se ha señalado muy bien por Arévalo, el Lehendakari y el consejero, es un mundo con una aceleración exponencial, cambios exponenciales que afectan a todos los ámbitos de la cultura, de la economía, etcétera, y que tiene un alcance global e instantáneo. Para que no se queden palabras, la velocidad del cambio. ¿Cuántos años tardó el teléfono en llegar a un colectivo de 50 millones de personas? 50 años. El teléfono móvil, 12 años. Facebook, 3 años. El chat GPT, 1 mes. Cambio exponencial. Esto lo entienden muy bien los líderes de los países en competición mundial. Hoy todos sabemos que la competencia está entre unas democracias liberales con todos los defectos que se quieran y otros sistemas más autócratas que controlan la economía más, pero le falta libertad. Hoy
La batalla por la hegemonía mundial, cultural, militar y social está entre China y los Estados Unidos. El presidente chino tiene muy claras sus ideas. Miramos la ciencia y la tecnología como nuestra principal fuerza productiva, talento como nuestro principal recurso e innovación como nuestra principal impulsora de crecimiento. No está mal, no está mal. Y contando la demografía y contando que lo que dice este señor Xi Jinping normalmente se suele hacer, todos pensaríamos que va a ganar la batalla, y es probable que la gane. La única ventaja que tenemos nosotros es algo muy importante en la ciencia, que trataré en mi charla también, que es la libertad. La libertad es la única cosa que puede que ganemos nosotros, ¿no? El siglo XX y XXI es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología, por encima de otras cosas. También avances en la mujer, derechos humanos, genocidios tremendos, el nazismo y el comunismo, ingenierías sociales han contribuido a un sufrimiento sin par. Vemos catástrofes todos los días, ahora las tenemos delante. Aún así, es un siglo en el que hemos mejorado mucho. Es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología y la aplicación del conocimiento para reducir la dependencia con el entorno natural y reducir el dolor, etc., ¿no? Y esto es muy importante señalarlo, porque a veces se denosta la ciencia desde el desconocimiento. La ciencia, por encima de todo, ha ejercido una función humanizadora de la sociedad. Es el aspecto útil, pragmático de la ciencia, aspecto instrumental. Hace 100 años, menos de 100 años, Crookes iniciaba su discurso a la Sociedad de Ciencias inglesa diciéndole: estamos al borde de la extinción. No hay posibilidades de alimentar a la gente con la tecnología que tenemos. Quizás la ciencia lo pueda solucionar. Un aspecto es fijar el nitrógeno, fijar amoníaco a partir del nitrógeno. Es difícil porque el nitrógeno tiene un enlace químico muy fuerte y exige ciencia, tecnología, creatividad. Esto es lo que hizo Haber. El ciclo de Haber, que es la fijación del nitrógeno a través del del amoníaco, a través del nitrógeno e hidrógeno de la atmósfera, ha permitido vivir, esto está calculado, a más de 4.500 millones de personas. Hoy, 3 de cada 5 chinos viven de una agricultura impulsada por fertilizantes. Es el gran gigasalvador de la humanidad. El otro son los arroces híbridos de Borlaug, que permitieron vivir a más de 1.000 millones de personas. Borlaug obtuvo por eso el Premio Nobel de la Paz. Es verdad que a veces uno tiene la impresión que este triunfo de la ciencia y la tecnología no ha ido acompañado por un triunfo ético equivalente. Y digo equivalente, porque lo ético es mucho más difícil de medir que otro tipo de progreso. Aún así hemos mejorado mucho, pero tenemos mucho que mejorar. Hemos mejorado mucho. En 1980 1.900 millones de personas estaban en pobreza extrema, sobre una población de 4.500 millones de personas. Hoy, solo 800 millones de personas están en pobreza extrema sobre una población de 8.000. Hemos mejorado, pero no es tolerable que con los medios que tenemos esto ocurra. Es un desastre ético y tenemos que mejorar. ¿Qué es la ciencia? La salud. Si uno va a hablar de ciencia, lo canónico en los académicos, yo no me considero un académico tradicional. Los académicos siempre empiezan por definir. Pero la ciencia es una actividad por encima de todo creativa. Y no se puede codificar en una definición. La ciencia empieza cuando los griegos abandonan el mito y, movidos por la curiosidad, utilizan la razón para querer entender. Y se debe y se fundamenta en una fe, es curioso, o si quieren en un optimismo, en una fe
en creer que el mundo material es cognoscible. No hay ninguna prueba científica de que tenga que serlo, y menos de que, si lo fuera, nuestra mente en este grado de evolución podría entenderlo. Pero los científicos tenemos esa fe, que trabajando, volviendo a intentarlo, podremos llegar a comprender la inmensa belleza y creatividad y utilidad de la propia naturaleza. Es lo que llamamos, yo le suelo llamar, el encantamiento jónico, en referencia a Tales de Mileto. Y ahí está el núcleo fundamental del humanismo de la ciencia que se debe a los griegos, Hoy, las preguntas, esta cita es encantamiento jónico. ¿Hay alemanes en esta audiencia? Hoy las preguntas claves de los griegos, las preguntas humanistas de los griegos se contestan en los laboratorios científicos. Pues es importante señalar, ante este triunfo instrumental de la ciencia, es importante resaltar el aspecto humanista de la ciencia, la capacidad de decir cosas a la imaginación, la capacidad de decir, aquí me estoy liando con las hojas porque... Pero como me lo sé de memoria no pasa nada, pero para mantener el orden sí. Es conveniente, insisto, resaltar el carácter cognitivo de la ciencia, la capacidad de decir cosas a la imaginación. La ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una aventura intelectual, es una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, el conjunto estructural de la ciencia moderna es la obra de arte y la obra cultural colectiva más importante de la humanidad. Hemos comprendido que el tiempo y el espacio surgieron hace unos 13.800 millones de años, que vivimos en un pequeño planeta, en los arrabales de una galaxia, como la que hay cientos de miles de millones y cientos de miles de millones de estrellas en cada galaxia. Esta inmensidad puede ser entendible por un cerebro que conecta también cientos de miles de millones de neuronas. Es decir, no somos nada, pero a la vez somos los que podemos entender que no somos nada. De hecho, hemos aprendido también que somos polvo de estrellas. Esto cuando les explico a mi hija que lo celebrábamos en el miércoles de ceniza, me miran como les estuviese hablando de la prehistoria. Polvo eres y en polvo te has de convertir, nos decían. Pues esto es una verdad científica. Somos polvo de estrellas y estamos sumergidos en un proceso cíclico inexorable que nos llevará a ser polvo de nuevas estrellas. Hemos aprendido que los continentes se mueven. Hemos aprendido que los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría, pero que a la vez el mundo de las cosas, la combinación de estos elementos, para nosotros prácticamente átomos, es infinito y hay siempre infinitas posibilidades. Por lo tanto, la ciencia es inexhaustible y el conocimiento humano seguirá siempre avanzando. Lo más importante, sin embargo, de esto, hemos aprendido, entre otras cosas también, que no es manco, que es que el todo es más que la suma de las partes, que es una verdad muy profunda con consecuencias tecnológicas inmensas. Lo importante, y no se señala casi nunca, es que este triunfo instrumental, espectacular, exponencial de la ciencia y tecnología moderna es fruto del triunfo humanista. Es decir, la curiosidad, el preguntar, el querer saber, la relación con el hombre es lo que ha permitido que la ciencia triunfe exponencialmente. Son dos cosas que saldrán a lo largo de la charla, porque la formación profesional, ¿qué es? Competencia técnica, pero a la vez capacidad creativa y valores. Si se conjugan bien, y es difícil, porque al aumentar el conocimiento exponencialmente, la capacidad o el peligro de que reduzcamos el conocimiento y el comprender lo básico aumenta, ¿no? Aumenta. Hay un valor de la ciencia, que no me atreveré a definir, que sin embargo deben saberlo todos, que es el empirismo. La ciencia se fundamenta en el empirismo, en el experimento. Por eso el moto de la Royal Society es nullius in verba, que creo viene de Horacio,
nullius addictus jurare in verba magistri, no al argumento de autoridad. Aristóteles, con toda su sabiduría... bueno, aquí antes quería señalar un ejemplo de que ciencia es cultura, es como Biden en cuanto el microscopio o el telescopio Webb empezó a darnos información sobre algo que ocurre a 13.000 millones de años. Muy difícil imaginar 13.000 millones de años. Si pusiésemos toda la historia del universo en un año, toda la ciencia y toda la cultura ocurriría en los últimos 5 segundos del día 31 de diciembre. Para que se hagan una idea de la magnitud de esto. Pero Biden se apropia y comunica que la ciencia es un valor cultural y que además es signo de identidad y orgullo de la nación americana. Pero volviendo al empirismo, experimento, ¿no? Cuando Aristóteles dice con toda su autoridad que los cuerpos más pesados caen más rápidamente que los cuerpos más ligeros, ¿nos lo podemos creer o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Los que han hecho ciencias, espero que sepan que no, pero algunos incluso que sí. Pues, si hay terraplanistas, ¿cómo no va a haber gente que una manzana cae más rápido que una pluma? ¿Que sí? Pues bueno, vamos a ver. Ajá, ahora esto tenía que... Le doy otra vez, Josu. Obviamente la manzana cae más rápidamente. O sea, Aristóteles tenía razón, sí, pero cae en el aire. Pero la discusión es cómo caería en vacío. Ahora se ha podido hacer la medición, antes no se podía. En la NASA... No. Con el pulso que tengo me la tiraría. Por si acaso. No, quítela. Qué bonito, ¿no? Nullius in verba. Podemos decir que si Aristóteles habla de astronomía, con toda probabilidad está equivocado. Pero no podemos decir en el mismo sentido que si Aristóteles habla de ética, está equivocado. Y sus ideas siguen vigentes y se discute en muchas universidades del mundo. En definitiva, la ciencia lo que nos trae es, nos abre la curiosidad, nos abre la mente y, sobre todo, algo esencial para la ciencia y para cualquier parte del sistema educativo, nos incita a dudar. La libertad de dudar es intrínseca a la ciencia y debería ser, en mi opinión, intrínseca al sistema educativo. Freedom to doubt. Si yo ahora tuviese que seleccionar 3 palabras para indicar estos vertiginosos y exponenciales cambios tecnológicos que van a venir, disruptivas, y ligarlos a la ciencia básica, elegiría átomo, gen y bit. Al decir átomo, quiero decir que en este siglo, en el siglo anterior, hemos dilucidado la estructura de la materia. Hemos entendido por qué existen átomos. Hemos entendido a través de la física cuántica que los átomos son estables, por qué la materia es estable. La materia es estable por la física cuántica, el principio de indeterminación y el principio de exclusión de Pauli. Y hemos entendido a través de la física cuántica, hemos creado toda la revolución electrónica. Los computadores, por ejemplo. Los computadores, hay un lío aquí con las palabras clásico, cuántico. Los computadores clásicos son cuánticos también. Los electrones obedecen a las leyes de la física cuántica. Pero ahora estamos en condiciones de utilizar principios básicos, casi filosóficos, epistemológicos de la física cuántica para ir a una segunda revolución cuántica, en que utilizando el principio de superposición y lo que se llama el entanglement, el entrelazamiento, podemos crear computadores
y esto ya está en fase de prototipo y está funcionando, cuánticos con velocidades inimaginables que afectarán a la inteligencia artificial y afectarán también a la biomedicina. Es decir, esta es una tecnología que puede ser también aplicable a los dos puntos siguientes, gen y bit. El tema periódico es una de las maravillas de la cultura. Es el que es gracias a la ley de Coulomb y al principio de exclusión de Pauli, a la física cuántica. Los vascos tenemos el orgullo de haber contribuido a este sistema con el wolframio, y el Lehendakari Urkullu inauguró a Vergara, ciudad europea de la ciencia. Nosotros siempre, como vascos, hemos tenido sobre todo religiosos, San Ignacio de Loyola, Francisco Javier, pero científicos no hemos tenido mucho. A partir de ahora, con las políticas que se están impulsando, espero que dentro de 100 años el que me sustituya no pueda decir lo mismo. Pero todo esto, don Manuel de Irujo decía que los vascos debíamos estar orgullosos, aunque solo fuese por esto, por haber contribuido al wolframio, a descubrir uno de los 92 elementos, bueno, luego hay artificiales, los ladrillos de los que está hecho el universo. El wolframio es wolframio aquí y en Andrómeda. Y nosotros, en la segunda revolución cuántica, estamos participando, gracias al programa impulsado por el Departamento de Educación, y aquí veo con alegría a Adolfo Moraes, y a mi amigo Bildarratz, a Maya, es para estar orgulloso. IBM nos ha elegido como uno de los 7 centros para compartir su proyecto. Es verdad que este proyecto tiene riesgos, pero qué cosa que merezca la pena no tiene riesgos. Mayor riesgo sería no estar. Estar es un riesgo, mayor riesgo todavía no estar. Átomo, pues, gen. Átomo, computación cuántica, átomo, mecánica cuántica. El 30% de la economía mundial se fundamenta hoy en la mecánica cuántica. El gen, ¿cómo se obtiene? Una modesta foto realizada por una mujer que fue injustamente tratada por serlo. Esta es la foto con rayos X del ADN. Llevó a la estructura de doble hélice del ADN, realizada en un laboratorio pequeño de física, para los que dicen a veces que los Berg son pequeños, son suficientes. Si hay talento, de sobra. Dan paso a una gran revolución, que en la estructura de doble hélice del ADN, y más en concreto en la forma en que las 4... Bueno, no sé si el láser funciona. Las 4 letras que constituyen el alfabeto de la vida, la timina, la guanina, la adenina y la citosina, se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula, va encerrada la forma en que una generación transmite las características a la siguiente. Va encerrada el secreto de la vida. Esto ha cambiado la medicina, ha cambiado la biología. Fundamentalmente ahora, con una tecnología súper revolucionaria, hay muchas, obtenida por Jennifer Doudna y Charpentier. Esto es lo que ella dijo al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Espero que este premio de ciencia anime a los jóvenes y, sobre todo, anime a los gobiernos a potenciar políticas basadas en fomentar la curiosidad. Y luego el bit. La información. Esto no he conseguido, estoy seguro que a raíz de esto y como precio a mi intervención, Arévalo me va a dar una transparencia en que esto quede mucho más claro, pero mi capacidad tecnológica solo me ha permitido recoger la del 2013. Esto tiene que quedar, ahora habrá motivos espectaculares, ¿no? Y esta revolución, con la inteligencia artificial y otras cosas, está produciendo un problema también con la energía. Hoy el 7% de la electricidad se consume ya en las grandes bases de datos, pero en las grandes nubes, etc. Para el 2030 ya será el 30%. O sea, la explosión de energía que necesitará esta revolución tecnológica hay que tenerla en cuenta también. Ahora bien, esta revolución nos puede llevar a muchas cosas. Se ha señalado certeramente
por los que han hablado con anterioridad. Entonces, uno es, por visualizarlo de una forma muy sintética, Kasparov. Kasparov es derrotado por Deep Blue jugando al ajedrez. El computador, el Deep Blue actual, puede analizar 200 millones de posiciones por segundo. Pero aún así, Kasparov es derrotado por fuerza bruta. Pero luego viene el AlphaGo, que es una máquina de inteligencia artificial que aprende a sí misma, se enseña a sí misma en 4 horas. Combina también luego el ajedrez tradicional, aunque al final las versiones modernas abandonan y aprenden de ellas mismas. Y por supuesto, no ha perdido ninguna partida ni con Deep Blue ni con Stockfish, que ya había derrotado fácilmente a Deep Blue. De 100 le ganó 28 y empató 72. Pero lo importante no es esto, lo importante es que juega de forma diferente. Kasparov dice que Deep Blue cambió la naturaleza del ajedrez. Y ahí viene una pregunta fundamental en inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial sí es brute force, pero si ocurriese que la inteligencia artificial nos permite aprender otras formas de aprender, nos permite obtener conocimiento que nos estaría vedado por nuestra inteligencia tradicional, por grande que fuese, tenemos algo que analizar. Y ahora hay otro que es, no sé cómo se llama, es Corona. Ahora hay otro que es donde se está almacenando todo el conocimiento científico que existe en el mundo. Ya está, a lo largo de este año Corona, me parece, Corona Go, que se llama, utiliza un computador que tiene medio exaflop. Para que se hagan una idea de lo que es medio exaflop, el famoso ENIAC con el que empezó esto tenía 500 operaciones por segundo. Un exaflop es 10 elevado a 18, 1 millón de billones españoles o 1 billón de billones norteamericanos. Pues esta máquina ya están jugando, entrenándole con una máquina que tiene medio exaflop. Y esto todo el conocimiento del mundo, todo el conocimiento existente estará a disposición de los investigadores para en un instante ser disponible. Y eso puede traer problemas importantes de todo tipo, entre ellos ético, como refiere, bueno, no se llama Corona, se llama Aurora. Aurora se llama. De todas formas, con estas 3 cosas, átomo, gen y bit, computación cuántica, ingeniería atómica, ingeniería génica y medicina basada en las personas y bit, inteligencia artificial, robótica, quería indicar las posibles tecnologías disruptivas. Pero ante una audiencia tan distinguida, no quiero dejar de señalar algo que a veces se olvida, que es que no todo son tecnologías disruptivas. Que hoy el problema ecológico, el problema de la humanidad, se basa también en la producción de materiales. Estos son los 4 materiales que más se producen en el mundo. 4.500 millones de toneladas de cemento, 1.800 millones de toneladas de acero o de aceros, 370 millones de toneladas de plástico y 150 millones de toneladas de amoníaco, que al oxidarse produce los fertilizantes y que es esencial para la vida. Y todos estos producen CO2, producen un montón de residuos que no van a ser corregidos por las tecnologías disruptivas y que hacen que sea muy difícil algunos objetivos que con ilusión, igual necesidad, nos formamos. Por ejemplo, la descarbonización y el CO2, con todo esto. Porque además China se está incorporando. Y yo les voy a ilustrar cuál es el consumo de energía por persona año en el mundo. Si ustedes que les veo todos bien alimentados, consumen por lo menos unas 2.000 kilocalorías por día, ¿no? Eso nos llevaría a 3 gigajulios por persona año.
3 gigajulios que durante mucha parte de la humanidad no estaban disponibles y la gente ha estado muriéndose de hambre y viviendo con 200 calorías, un horror. Pero fíjese la evolución. Entre 1950 y 2020, los Estados Unidos han duplicado su consumo por persona, obviamente muy alejados del mínimo de supervivencia de los 3 gigajulios. Se ha multiplicado por 2. Japón por 5, pero China per cápita ha multiplicado por 120. Que lo que hagamos aquí puede ser importante, pero no es relevante si China no entra. Aún así hay que seguir haciendo, si China no entra en este proceso. Y ahora... voy bien. Ahora les quiero explicar 3 características de la ciencia antes de entrar en la parte de educación. 3, que son largo plazo, creatividad y una relación amable con la administración. Muy importante y que a veces no se entiende. Afortunadamente aquí se está entendiendo muy bien y vamos bien. Normalmente los catedráticos de universidad y medallas Alfonso X el Sabio, siempre nos gusta autoflagelarnos y a veces más todavía flagelar al otro, pero yo soy optimista y yo creo que en el País Vasco se han hecho las cosas muy bien y a mis años ya no pierdo nada diciéndolo, porque tampoco gano nada. Entonces, lo primero es largo plazo. No tendríamos la Gioconda. La ciencia es una obra colectiva. No tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci. No tendríamos Chillida Leku, que animo a todos que vayáis, un parque con esculturas de Chillida, o el Peine de los Vientos, que está al final de la playa de Ondarreta. No tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci, ni tendríamos el Peine de los Vientos sin Chillida. Pero sí tendríamos la estructura de doble hélice del ADN y la gravitación sin Watson y Crick o sin Newton. Lo hubiese encontrado otro. Una obra colectiva. El arte es creación personal. Por eso en ciencia siempre hay que respetar a los anteriores. Reflejado en esta bellísima frase de André Gide. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Lo mismo que el actual gobierno vasco, que ha superado con mucho a los pioneros, debe recordar que hubo pioneros. Muy rápidamente, para ver ese largo plazo. La estructura de doble hélice del ADN fue encontrada a raíz de esa foto que hay en el centro, que es la Cruz de San Andrés, pero tiene su origen en la difracción de rayos X de un médico inglés, Thomas Young, y luego evolucionando a través de las ecuaciones de Maxwell, etc., y al dogma fundamental de la biología molecular, que es que la información a las proteínas no se transmite directamente del ADN, se transmite a través del RNA, el RNA mensajero. El RNA, que es como el ADN, pero en vez de cadena doble, cadena simple, y en vez de la timina, uracilo. Y cuando en las vacunas se inyectaba RNA, la respuesta era dramática y la respuesta inmune destrozaba la vacuna. Pero vinieron Caricó, una emigrante húngara, y luego 2 turcos que la usaron esta idea. Caricó cambió un enlace de nitrógeno en la uridina por un de carbono, estabilizó la molécula y permitió, bueno, entre otras cosas, permitió la vacuna y el premio Nobel para ella. Solo cambiar un carbono por un nitrógeno, pero un nitrógeno por un carbono, pero el nitrógeno adecuado en el sitio adecuado, claro. Entonces, es muy difícil de estimar cuántos años, cuánto esfuerzo, cuánto conocimiento, cuánta educación y cuánta gente colaborando internacionalmente, cuánta colaboración público-privada también ha llevado a la obtención de la vacuna. La vacuna, la ciencia, no es algo que se improvise y que ante un problema grave como la pandemia se pueda resolver de forma puntual inyectando millones de dólares. Eso solo se puede hacer cuando la ciencia básica es conocida. ¿Cómo se logró?
y digo el término sin connotaciones éticas, en el proyecto Manhattan. Pero no se pudo hacer con el cáncer y ahora que la ciencia básica se ha desarrollado en todos los campos, esta explosión exponencial, se ha podido solucionar la vacuna en poco tiempo. Largo plazo, pues, es esencial y así deben entenderlo los políticos. Para la gente, sobre todo el extranjero, permítanme explicarles que esto se ha hecho en el País Vasco. Se ha hecho en el País Vasco. Esto es cuando empezó el gobierno vasco. Esto es... Pues claro, el láser maravilloso no funciona. Bueno, en cualquier caso, el láser no funciona, pero el resto sí. Yo siempre digo en broma cada vez que me pasa esto, que ciencia es lo que un padre explica a la hija y tecnología lo que la hija le explica al padre. Pero esta es la proporción del PIB, en ciencia y tecnología en la comunidad autónoma de Euskadi y la comunidad autónoma del País Vasco en 1981, ya duplicada la del 80, que es cuando lo cogió. Y en verde habéis visto la evolución sostenida, hay una pequeña bajada, ya se ha recuperado y ahora todavía es más alta, 2,3. Esto es un logro impresionante que indica una visión y una política a largo plazo por la que tenemos que felicitarnos, porque tenemos que felicitarnos. Largo plazo, pues. El segundo punto es creatividad. La ciencia es por encima de todo creatividad. Como les veo un poco cansados, voy a hacerlo con una historieta. Es peligroso. Estudios recientes de la Universidad de Cambridge indican que a partir de los 15 minutos, audiencias incluso inteligentes como ustedes no mantienen la atención. Es verdad que a partir de los 15 minutos, Harvard y Cambridge demostraron que se concentran ustedes en salvajes fantasías de todo tipo, incluidos las que están ustedes pensando. Así pues, yo les voy a ilustrar, voy a rebajar el tono serio de la intervención y se lo voy a contar con una historia. Hace algunos años, lo he contado muchas veces, estaba en Londres y el presidente de una gran compañía tenía una entrada para ir a escuchar la sinfonía inacabada de Schubert. Y como no podía ir, le dio la entrada al director de personal. Al día siguiente se lo encontró en la fábrica y le dijo, ¿qué tal el concierto? El director de personal le contestó, tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto dejó perplejo al presidente, que acudió raudo y veloz a su despacho para encontrarse con el siguiente informe. Informe sobre Sinfonía inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre toda la orquesta, eliminando los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. El staff de esta sección debía ser drásticamente reducido. Si se requiere un volumen de sonido grande, esto se podría obtener mediante un amplificador electrónico. Mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorteas. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que las notas se reduzcan a la corchea más cercana. Si esto fuese así, sería posible emplear personal de baja formación. No hay ningún propósito útil en repetir con las trompas pasajes que ya han sido usadas por las cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueron eliminados, el concierto debería ser reducido un poco más alto ahora, a 2 horas, de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, señor presidente, señalarle que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como usted tiene, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar la sinfonía. Mensajes que en investigación, en ciencia, como en música, la burocracia destruye la creatividad. Y si realmente es valorada, debe ser liberada de burocracias excesivas. En definitiva, que más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es buscar el talento, cuidar la creatividad y crear un ambiente, un caldo de cultivo
en que la creatividad pueda florecer. Y esto se logra porque además Kornberg, Premio Nobel de Química, si miran ustedes la lista de los descubrimientos más importantes y más rápidos de la medicina, surgen de preguntas básicas y curiosidades sobre la física y la química. Pensar que buscando la antimateria con el positrón, que es la antimateria del electrón, lo usaríamos para tomografía de positrones, esto no se le ocurría a nadie, pues esto es hoy día en todos nuestros laboratorios. Y el tercer punto es una relación amable con la Administración, que evite que los investigadores tengan que estar todo el tiempo dirigiéndose a papeleos, etc. Es decir, el viceconsejero de investigación y la directora trabajan para los investigadores, no los investigadores para ellos. Sería la síntesis de esta idea. Y tengo que decir con orgullo y agradecimiento profundamente sentido que así es el País Vasco. Y yo creo que Bildarratz, Moraes y Esquisabel merecen de una forma generalizada nuestro agradecimiento, el mío, por hacernos la vida más fácil. El Gobierno vasco en general, un ejemplo de que el autogobierno ha sido decisivo para este país, a pesar de que para los que estén de fuera, vengan de fuera, lo puedo decir yo, el Lehendakari no lo puede decir porque le comerían. Llevamos 40 años sin cumplirse nuestra ley fundamental. Esto sería inconcebible en un Länder alemán. A ver si mejoramos. Dicho está. En definitiva, estas tres cosas, largo plazo, creatividad y una relación amable con la Administración que nos haga la vida fácil, es lo que ha hecho la ciencia básica al País Vasco ser puntera en el Estado y en algunos campos pequeños, somos pequeños, tenemos el orgullo del pequeño, pero no la arrogancia del grande, estar en la frontera. En definitiva, aparte de la sublime utilidad de la ciencia inútil, tenemos, esto me lo salta, la riqueza de las naciones dependerá cada vez más de la riqueza de las nociones. Y ahora enfoco la parte final de mi charla, que yo pensaba hacerla mucho más de ciencia, pero al ver el programa tan atrayente, pues decidí dar mis opiniones sobre educación. No son opiniones originales. De hecho, son opiniones muy clásicas, antiguas, de lo que a mí me parece la educación, que hay que hacer en educación, porque estoy convencido que, como en ciencia, lo básico en la educación, los valores, la creatividad, el aspecto humanista, es lo más rentable. No solo lo más digno o lo más cultural o lo más ético, sino lo más rentable. Un país pequeño solo puede sobrevivir con calidad. En el concierto mundial, un país pequeño no puede sobrevivir de otra forma. Pero una calidad generalizada solo se puede obtener, en mi opinión, si la prioridad de ese país es la educación, junto con la sanidad, obviamente, ¿no? Primum vivere. Entonces, la educación, el problema es que sirve a diversos fines. La educación sirve a diversos fines. Y entonces, si algo va mal, la culpa es la educación. Que hay suicidios, la culpa es la educación. Claro, eso puede llevar a que se le cargue al sistema educativo de expectativas irrealizables. Ya decía Tucídides de la democracia que no la carguemos de expectativas irrealizables porque la democracia, él decía, no puede convertirse en el reino de los eternos descontentos. Educación tampoco puede convertirse en el reino de los eternos descontentos. Los empresarios, algunos empresarios, con poca visión, otros tienen más, nos dicen que, claro, yo lo que quiero es personas directamente empleables, mañana. ¿En qué no nos dicen? Porque resulta que si empezamos a formarles en algo, muchas veces para los 5 años ya ese algo ha cambiado. O sea que personas directamente empleables, sobre todo como producto de la universidad, yo creo que no es un buen enfoque. Los profesores tenemos resistencia al cambio, no nos gusta que nos hagan cambiar las cosas. Claro, yo todavía recuerdo el impacto que me produjo cuando era muy joven ver a los profesores de matemáticas norteamericanos manifestarse en las calles protestando contra las calculadoras, ¿no?
Y además, la fuerza del crecimiento exponencial del conocimiento hace que sea cada vez más difícil acertar en lo básico y formarnos en lo básico, ¿no? Pero hoy las economías necesitan espíritu de innovación. Necesitan el mercado laboral, no solo que también necesita competencias técnicas, sino que requiere un número cada vez mayor de lo que en inglés se llama soft skills, la capacidad de pensar de forma imaginativa, de elaborar soluciones creativas para problemas complejos de todo tipo, no hace falta la mecánica cuántica, del taller, soluciones creativas para problemas complejos para los que no hay receta. Y eso es creatividad, solucionar problemas para lo que no hay receta, o relacionar cosas que están presentes y no veíamos, y las veíamos separadas, ¿no? En definitiva, el tema educativo tiene que producir personas que sepan adaptarse a los cambios y a las nuevas relaciones. Y eso exige dos cosas, en todos los sistemas, en todos los niveles: competencia técnica y capacidad creativa, flexibilidad creativa. Porque claro, la competencia técnica es obvia. En la historia de la educación ya Locke reclamaba competencias técnicas para definir lo que era un gentleman. Para Napoleón la educación consistía en el entrenamiento de una élite intelectual que desarrollaría su carrera en las instituciones de una sociedad técnicamente organizada y centralizada. Llegó a decir: hoy digo con orgullo que en todas las escuelas de Francia a las 12 del mediodía se está enseñando logaritmos neperianos. Pero, por un lado, competencia técnica, pero por otro lado también la creatividad de la que habla Tolstói. Cualquiera que haya leído Guerra y Paz, yo conseguí acabarla gracias al confinamiento. Para Tolstói, la educación consistía en abrir los ojos del alumno ordinario a las maravillas del mundo alrededor de él. Los dos tipos de educación, el orden de Napoleón y la creatividad de Tolstói, nos es necesaria. Y si acertamos, tendremos como creo que se está haciendo, tendremos un gran sistema educativo. Porque la educación no consiste en rellenar un vaso. Plutarco ya nos decía que la educación no es rellenar un vaso, sino encender una antorcha en la mente de una persona, ¿no? Nosotros, a mí siempre me ha irritado, y ahora estoy hablando sobre todo de la universidad, pero creo que se aplica, o no lo sé, pero les sugiero que lo piensen, a la formación profesional, que entender, la educación debe llevarnos a entender, no solo a saber, no solo a conocer, ¿no? Porque educación no es como engordar a los patos para producir paté, ¿no? Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, pasarlo por un cedazo personal, para que una vez en sus manos se convierta en instrumento de adaptación a los imprevisibles problemas futuros y creatividad para solucionarlos. La formación, pues, debe colaborar a crear hábitos, formas de pensar, estructuras flexibles que permitan una adaptación a los futuros cambios. Debe consistir en una educación excelente, competencia técnica, pero en lo realmente básico de las disciplinas, y ahí está acertar, ¿no? Que luego permitirá la diversificación, la adaptación y la capacidad de afrontar nuevos problemas. Y los maestros, y digo maestros en general, profesores, deben ser personas formadas y bien reconocidas social y económicamente. Yo creo que ahí está la clave: formadas, bien reconocidas socialmente y bien remuneradas económicamente. Porque la gloria del maestro, y con vocación, si puede ser, con vocación. Ya sé que esta es una palabra vieja, pero a mí me gusta. Porque la gloria del maestro no consiste en formar discípulos que le sigan, sino mentes críticas que le superen. Como la gloria del primer gobierno vasco no consistió en formar gobiernos análogos que les siguiesen, sino gobiernos nuevos que les superasen. Y el profesor puede hacer muy poco. Lo único que puede hacer el profesor, en mi opinión, es el ejemplo y despertar el afecto por la materia. Esa es la clave de un gran profesor, es transmitir al alumno el afecto por el conocimiento. Los valores también, pero entiendo que serán tratados por otras ponencias. Dicho esto sobre educación,
Una reflexión final, que ya ha sido dicha por Arévalo y por el Lehendakari, sobre ética. La ciencia es la gran aventura de la humanidad, el gran triunfo de la humanidad, junto con otros. El conocimiento es una red de araña muy ligada y todos los campos del conocimiento son igualmente válidos. Pero es el gran triunfo de la humanidad. Pero eso no quiere decir que pueda ignorar todas las preguntas que se le hacen. Debe responder a las preguntas que se le hacen y dar explicaciones a la sociedad. La ética no es un concepto científico, pero no quiere decir que la ciencia no tenga nada que decir sobre la ética. La búsqueda de la verdad. El científico cree que existe una verdad, que es igual para todos y que trabajando la conseguiremos, ya presupone una cierta ética. Pero en la ética hay mucho más y los científicos debemos colaborar con otros campos y escucharles. Porque a veces nos pasamos. A mí, hoy quiero, como está de moda la película Oppenheimer, esta es una frase de Oppenheimer, dicha después de la bomba atómica, cuando cambia de opinión sobre la bomba de hidrógeno. Cambia de opinión porque queda tan impresionado por la solución técnica hermosa que Ulam propone para la implosión, que dice hay que seguir. Y allí llega una cosa que, esta frase, en mi opinión, es un desastre ético. Cuando ve algo que es technically sweet, esto en inglés quiere decir hermoso, bello. Cuando algo es technically sweet, uno va para adelante y luego ya se preocupará de lo que pasa con este éxito técnico. Y ahora tenemos este desastre que si en algo la ciencia ha contribuido al riesgo de la humanidad son las armas nucleares. Los demás son... solo hay una forma que no se utilicen las armas nucleares, que no haya armas nucleares. No hay otra forma. Porque ahora con una ligereza, cada vez que hay un conflicto, Ucrania y Israel, y ya se sale con la amenaza, ¿no? Y esto es muy importante. Quiere decir que tenemos que tener contribuciones, valores, etcétera, para que este desastre ético no ocurra, ¿no? Porque los grandes problemas de la humanidad, que son la salud, que es el cambio climático, que es la energía, que es el crecimiento de la intolerancia y del fundamentalismo, que es la desigualdad. El 1% de la humanidad tiene el 82% de la riqueza, solo se solucionará con más ciencia y con más educación en valores, y no con menos. Por lo menos estas son condiciones necesarias. Las suficientes no las conocemos suficientemente, ¿no? Y por eso es necesario que los científicos expliquemos lo que hacemos y se explique a la sociedad en qué consiste la ciencia. Por eso nosotros tenemos un programa especial aquí que está teniendo un impacto ya mundial, impulsado por el Departamento de Educación y por el Donostia International Physics Center, que se llama Passion for Knowledge, para que la sociedad conozca los principios generales de la ciencia, qué es ciencia y qué no es, gravitación es ciencia, homeopatía no, y también los impactos sociales y económicos de la ciencia. Esto es una labor que puede parecer trivial y que cualquiera la puede hacer. Pues no, hay que entrenarse. Yo mismo tengo mis fracasos en comunicación científica. Cuando un día explicándole a mi hija la belleza del sistema periódico, que somos 90 átomos, estamos hechos de átomos, y que todo el universo, y que uno fue a encontrar al País Vasco, le pregunté, oye, María, qué bonito, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta? Me contestó, oye, Aitá, ¿tú crees que estará abierta la heladería? Pues ese es un fracaso de mi comunicación científica. Termino, pues, bastante bien de tiempo. Termino porque es peligrosísimo cuando el entusiasmo de como he dicho antes, de un orador por seguir va en proporción inversa del de la audiencia porque siga, ¿no? Entonces, termino, pues, volviendo a Jinping. El futuro nuestro, ciencia, tecnología, como factor, fuerza productiva, talento como recurso, y la única forma de atraer talento es tener proyectos atractivos en el campo profesional y además en el campo cultural y además en el campo ético. Es decir, necesitamos grandes centros de investigación, pero también sociedades que hagan que venir aquí sea atractivo, ¿no? Y huir del excesivo utilitarismo. Tenemos la tendencia a invertir en lo útil,
que también hay que hacerlo, pero con visión de largo plazo, etcétera, ¿no? Ya el gran historiador de arte Gombrich, criticando este utilitarismo, utilizaba una metáfora que a mí me gusta mucho, que se la leo. A los que tienen en sus manos las cuerdas de la bolsa del zurrón que se llevaba antes, les gusta repetir: el que paga al músico elige la canción. Lo he oído yo a algunos. Que nunca olviden que en una sociedad totalmente dedicada a los conocimientos prácticos puede que no haya músicos y los que elijan la canción puedan encontrarse con el silencio. Y una vez que los músicos se hayan ido, puede que nunca se les vuelva a oír. Es un deber de los científicos hoy en día es huir del excesivo utilitarismo. Hoy lo que era un lujo en el pasado es una necesidad perentoria. Por mero pragmatismo necesitamos incluir en el sistema educativo, desde el comienzo y en todos los grados, la inquietud por aprender. La pasión por aprender, passion for knowledge, es hoy lo verdaderamente útil. Es decisivo aumentar la valoración y el prestigio social de la ciencia y de todo el conocimiento. Porque el conocimiento es algo que aumenta con el uso y va a ser el núcleo, la materia prima de la nueva economía. El conocimiento no es como el jabón, que cuanto más se usa, menos hay. Cuanto más se usa, más hay. Y además debemos hacerlo por solidaridad con el futuro. En la pandemia se habló con razón de solidaridad con el pasado, con los mayores, con los que nos han dado tanto. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de los... Pero nosotros también tenemos que tener una solidaridad con el futuro, porque los problemas que se van a encontrar nuestros alumnos, los de formación profesional, son mucho más difíciles que los que nosotros hemos afrontado. Pero tenemos la obligación, y lo estamos haciendo, de darles los instrumentos materiales y espirituales y de conocimiento para que puedan afrontarlo. Y nunca despreciemos su capacidad, porque cada generación siempre desprecia la imaginación de la siguiente. Mi padre me decía: si tú no sabes nada. Y yo cada vez que voy a decirle a mis hijas eso, me acuerdo y me contengo. ¿Qué va? Están mucho más preparados. O sea que soy optimista. Obviamente lo único que tengo contra esta generación, ya lo dijo Einstein, es no ser parte de ella, claro. No es que la tercera edad en la que creo que estoy yo sea mala, yo la estoy disfrutando extraordinariamente, pero ya dijo Mauriac que lástima que termine mal. Y ahora sí que termino. Entonces, animándoles a que afronten el futuro con optimismo. Montaigne, pesimista, siempre decía, con acierto: el que teme padecer, ya padece lo que teme. ¿Cuántas veces esa angustia anticipativa nos ha hecho sufrir por cosas que no van a pasar? La tecnología moderna va a ser difícil de tratar, pero tenemos los instrumentos y lo haremos bien. Miremos con optimismo. En ese sentido, en vez de Montaigne, Echenique suele decir: el que espera disfrutar, ya disfruta lo que espera. Y con esta frase y mi agradecimiento al Lehendakari, al consejero de Educación, al Lehendakari Urkullu, al consejero Bildarratz y al señor Arévalo, termino dándoles las gracias y animándoles a seguir en esta vía y desearles un gran congreso. Mila esker.